marzo y pues las circunstancias han querido que se pueda realizar un día después de la declaración del nuevo estado de alarma, que no sabemos cuándo terminará. Entonces agradezco realmente el esfuerzo de Guillermo y el interés por mantener estas sesiones. Obviamente agradezco también a la librería Enclave y me alegra pues, el conjunto de personas con las que habéis contado para este seminario, con Jordi Maiso, con José Antonio Zamora, que son amigos y compañeros desde hace mucho tiempo, y con Marina Hervás, que creo que es una persona cuyo trabajo es muy destacado y muy valioso, no solo en el ámbito de la teoría crítica, de la recepción de la teoría crítica y del trabajo sobre teoría crítica, sino en hacer algo que muchas veces no está al alcance de todos, y es trabajar a partir de categorías adornianas o de categorías críticas en ámbitos como la filosofía de la música. Entonces creo que el trabajo de Marina es extraordinario y me parece magnífico que forme parte también de este ciclo. Entonces la parte que a mí me corresponde o que me han pedido, no sé bien exactamente el tipo de conocimiento de los textos o de estudio previo de los textos. En marzo había enviado un pequeño escrito de Axel Honneth sobre la introducción a la dialéctica negativa, porque me parece que es un texto que se centra en la introducción de la dialéctica negativa y puede servir en algún sentido como contextualización o como presentación de algunos de los problemas que trata el texto. Y mi idea es hacer pues, sobre todo una presentación o algo que pueda ser útil para aproximarse a la lectura de ese libro difícil, abstracto, como el mismo Adorno plantea en la presentación del texto, ¿no? La necesidad de atravesar el árido desierto de la abstracción para llegar a la filosofía concreta, según la frase de Benjamin, y tratar de hacer una ilustración de algunos de los problemas o de algunas de las orientaciones que se plantean en ese texto, y también de las circunstancias en las cuales se escribe, para que pueda contribuir de alguna manera a la lectura y al trabajo sobre ese texto, insisto, difícil y filosóficamente muy exigente, ¿no? Entonces comienzo directamente y espero que podamos comentar también algunas de las cosas que pueda plantear o algunas de las dudas que haya con respecto a este texto, porque entiendo que también este formato, que es un formato muy anómalo, pues favorece a lo mejor más el diálogo, la discusión, que una exposición demasiado larga sobre un texto en sí mismo difícil. Entonces, dialéctica negativa. Dialéctica negativa es un texto que se publica en el año 1966. Es un texto, por lo tanto, posterior pues, al gran referente de la dialéctica de la Ilustración, de los textos conjuntos de Adorno y Horkheimer de los años 40, de los años 30. Y es un texto que se publica, que se concibe, que se piensa en el momento en el cual Adorno ya ha retornado a Alemania, ¿no? Después de toda la serie de circunstancias que le han llevado al exilio, que han dado a su vida una trayectoria que es equiparable a los de otros miembros de su generación, y que seguramente resulta muy difícil reconstruir o imaginar, ¿no? en la intensidad del daño, del dolor o de la barbarie que atraviesa toda esa serie de trayectorias, ¿no? Es sabido y se ha comentado en algunas de las sesiones anteriores del seminario que los miembros de la generación de la teoría crítica, de la primera generación de la teoría crítica, nacen en torno a comienzos del siglo XX. Benjamin es un poco mayor, por lo tanto no llegan a combatir en la Primera Guerra Mundial, pero por supuesto atraviesan ese contexto. Posteriormente el periodo de entreguerras, el periodo de la crisis económica, de la crisis civilizatoria, por supuesto la herida de la Primera Guerra Mundial, el periodo de la hiperinflación,
las vanguardias estéticas, los años 20, durante los cuales Adorno es estudiante y compositor de música en Viena, con la Segunda Escuela de Viena, con Schoenberg, con Alban Berg, con Webern, y que posteriormente con la constitución del Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, poco tiempo después de la Constitución y en pleno periodo de consolidación de algunos proyectos de investigación sociológica y de filosofía social, se produce el ascenso del nacionalsocialismo en el año 33, el exilio en distintos lugares de Europa, finalmente en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, la redacción de algunos de los textos emblemáticos de la teoría crítica, en particular Dialéctica de la Ilustración, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El conocimiento y las noticias que llegan de Europa a comienzos de los años 40 sobre la realidad en Alemania, sobre la guerra, sobre el asesinato masivo, ¿no? de poblaciones, judíos, comunistas, minorías étnicas en Alemania, en otros lugares de Europa, el ascenso de los fascismos, el contacto con la cultura norteamericana, que en aquel momento era obviamente la cultura que tomaba el relevo de la cultura de vanguardia europea, ¿no? Y que se constituía en escenario planetario de las nuevas formas de la cultura de masas, de la cultura cinematográfica, de la radio, de los medios de comunicación, la experiencia de las formas políticas estatales de los años 40, también en Estados Unidos. Y finalmente el retorno a Alemania, pues en el caso de Adorno a finales del año 49, a comienzos del año 50, en un periplo que es relativamente corto en el tiempo, pero cargadísimo de experiencias y de intensidades muy particulares, ¿no? Que llevan también a que incluso un texto tan filosóficamente abstracto como es la dialéctica negativa pretenda mostrar o pretenda reflexionar en torno a la cuestión de la relación del sujeto, de su capacidad de expresión, o de la liberación de la capacidad expresiva del sujeto en relación con la objetividad misma. La forma en la cual se relacionan sujeto y objeto, de suerte que se haga justicia tanto a la objetividad cualitativa como a la capacidad expresiva del sujeto, ¿no? Quiere decirse que así como Horkheimer deja de publicar o ha publicado ya sus textos fundamentales, ¿no? A partir de los años 50 y entra a un estado, una condición de semi-retiro, ¿no? El momento del retorno de Adorno a Alemania es un momento en el cual Adorno es perfectamente consciente de la tarea intelectual que tiene por delante, ¿no? Del lugar que puede ocupar dentro de la academia y de la intelectualidad alemana, ¿no? Que trabaja en algunos de sus textos más significativos y más recordados, entre ellos Dialéctica negativa y también la teoría estética, ¿no? Y otros escritos de la época, textos en los cuales trabaja durante mucho tiempo, durante lecciones anteriores o imparte lecciones sobre esos problemas, y que son por lo tanto ya no la obra de un exiliado, ya no la obra de un inmigrado, ya no la obra de alguien que podía hablar como mínima moralia de la experiencia del exilio y de la vida dañada, sino es un texto de un académico que obviamente trae esa experiencia y tiene que reflexionar en un contexto específico, ¿no? En el contexto inmediatamente posterior, o el contexto académico, político y social de la Europa de los años 50 y 60, ¿no? Obviamente es necesario recordar que la impresión, ¿no? Y que la experiencia terminal y radical de la Segunda Guerra Mundial está extraordinariamente cercana todavía en el momento en el cual se escribe y se publica la dialéctica negativa en el año 66, ¿no? Y que el referente de Auschwitz es un referente muy sustancial, sobre todo en la última parte de la dialéctica negativa, ¿no? Digamos 20 años después del final de la guerra es cuando el texto se publica. Y quería hacer mención primero a esto, separarlo, digamos, de las circunstancias o ubicarlo en un periodo de la producción de Adorno que es diferente al de Mínima Moralia o al de Dialéctica de la Ilustración, que responde a un determinado
modo de incidir en un contexto filosófico, en el cual se abren distintas opciones filosóficas y que plantea una reflexión, por empezar de algún modo, que guarda relación con la filosofía misma o con la posibilidad de la filosofía misma. En el contexto inmediatamente posterior a ese conjunto de crisis o de catástrofes o de hundimientos de las formas de la cultura europea, ¿cuál es la actualidad de la filosofía? ¿O de qué manera orientar, salvaguardar la actualidad de la filosofía en ese preciso momento en el cual la filosofía del siglo XX reflexiona tan profundamente sobre su propia identidad, ¿no? Sobre su relación con las ciencias, sobre su relación con la historia, sobre su relación con el proceso de racionalización europeo, sobre su relación con la catástrofe, allí donde se abren las vías de la filosofía analítica o de la ontología fundamental o de la fenomenología, allí donde Habermas comienza, digamos, el ascenso hacia el lugar filosófico que ocuparía posteriormente. Es el mismo año en el que se publican Las palabras y las cosas de Michel Foucault, el año 66, ¿no? Digamos, una verdadera encrucijada de líneas y de problemas filosóficos, dentro de los cuales la pregunta de Adorno es ¿cuál es la actualidad de la filosofía? ¿No? Retomando una vieja inquietud de Adorno, y partiendo de una disposición que podríamos considerar hegeliana, ¿no? Según la cual hacer filosofía tiene que ver con capturar el tiempo en conceptos, de suerte que hacer filosofía, digamos, en el periodo de la Revolución Francesa no es lo mismo, o no puede ser lo mismo, que hacer filosofía después de Auschwitz o después del nacionalsocialismo. Entonces, ¿cuál es la relación, podríamos decir, entre la crisis de la cultura europea, o la reconstitución de la cultura europea después de la Segunda Guerra Mundial, entre esa crisis y la crítica filosófica? ¿De qué manera la crisis afecta a las condiciones de la crítica filosófica, ¿no? Si es que tiene que afectarla? Es interesante porque es frecuente en la filosofía del siglo XX esta vinculación entre crisis y crítica, o la renovación de los modelos críticos al calor de las crisis culturales o económicas, ¿no? Y sería relevante también plantear de qué manera nuestras actuales crisis, ¿no? O la condición de crisis que al menos llevamos viviendo desde el año 2007-2008, afecta a la posibilidad misma de la crítica o de la reflexión filosófica, ¿no? Porque pienso que, como todas las restantes crisis, también esta crisis ha afectado de una manera muy fuerte a los parámetros de la crítica, ¿no? De la crítica social y de la crítica filosófica. Bueno. Entonces, planteamiento, insisto, en ese contexto de los años 60, ¿no? Hay lecciones de Adorno en las cuales se está trabajando los problemas que luego aparecen en dialéctica negativa, pues desde principios de los años 60, ¿no? Y hay una relación relativamente clara con algunos textos previos, incluso de los años 30, como la conferencia Actualidad de la Filosofía, o la otra conferencia sobre la idea de historia natural. ¿De qué manera enfocar la cuestión de la actualidad de la filosofía y de la potencia crítica de la filosofía, ¿no? Bajo la forma de una dialéctica negativa, materialista? Lo comenzaría presentando a partir de la primera frase de la introducción de Dialéctica Negativa, ¿no? Es una frase recordada, en la cual dice Adorno: la filosofía se mantiene viva porque se dejó pasar el momento de su realización. La filosofía está viva porque se dejó pasar el momento de su realización. Dicho en otros términos, la filosofía está viva porque no llegó a realizarse, porque no llegó a realizar su programa de emancipación en el mundo y a través del curso mismo del mundo, ¿no? La filosofía, traduciendo y quizá forzando un poco, ¿no? Es lo que dice Bellmer: es imposible exponer Adorno, sin transformarlo, ¿no? Casi habría que tratarlo como un literato cuyas frases se citan, pero al exponerlas, por la importancia de la forma, es complicado mantener su sentido original. Pero podríamos plantearlo así: la filosofía está viva porque el impulso revolucionario que envolvía no ha logrado realizarse, ¿no? Porque Europa ha visto cómo decae y cómo se cancela sin realizarse el impulso revolucionario, ¿no? La emancipación o la liberación general de la sociedad,
no ha sido posible, ¿no? Más bien ha producido efectos completamente opuestos, y la filosofía solo está viva porque no se logró realizar, ¿no? Entonces, de entrada, la filosofía está viva porque no venció, la filosofía ha sobrevivido justamente por su fracaso, ¿no? Y vive en la condición de un hundirse permanente y de un criticarse permanentemente, ¿no? ¿En qué condición sobrevive la filosofía una vez que no ha cumplido su ideal emancipatorio, y qué es lo que se quiere decir en esta suerte de idea poética de la supervivencia a partir del fracaso? Lo diría en estos términos, ¿no? El camino de la filosofía, una vez que ha fracasado el gran programa de transformación, ¿no?, que podía vincularse no solo en la filosofía de Marx, ¿no?, sino en el programa del idealismo filosófico, no es la tentativa de resignificar otra vez el mundo, ¿no?, de darle al mundo otra vez el sentido, o de idealizar otra vez el mundo. No hay nada ya, por decirlo en estos términos, no hay nada ya que vaya a hacer justicia a la muerte o a la catástrofe. No hay manera de rehabilitar el programa, de dar otra vez sentido a la realidad, ¿no?, desde el programa filosófico emancipador. Se trata más bien de realizar una crítica permanente a las categorías de la filosofía. Se trata de pensar de una manera dialéctica, autocrítica, materialista, el programa filosófico mismo. Diríamos, una posición que de entrada plantea su distancia con respecto a cualquier filosofía idealista o cualquier herencia de la filosofía idealista, de la resignificación del mundo o de darle al mundo un sentido que no tiene, pero que también se separa de cualquier forma de filosofía que pretenda un acceso intuitivo o alternativo al concepto, ¿no?, a las fuentes de la verdad o del ser o de la autenticidad, o que busque formas de intuición, o que se funde en la idea de una subjetividad fuerte, ¿no? Deslindarse, separarse de la ontología fundamental, de la fenomenología, del existencialismo, pretender realizar una filosofía sin fundamentos, una filosofía capaz de movilizar la potencia crítica y la potencia dialéctica del pensamiento, ¿no? Sobre todo porque de lo que se trata es de pensar que en esa ausencia de la emancipación o de la liberación, lo que ha ocurrido es un proceso de confirmación de la identidad social, o de la uniformización social, o de la neutralización de la diferencia, hablando en términos sociales, de suerte que una de las tareas críticas de la filosofía es precisamente combatir el primado de la identidad, o de la normalización, o de la estandarización, o de la identificación de todo, ¿no? Trabajar el terreno de la autocrítica, quizás se pueda plantear así, ¿no? Tomar el problema de la insuficiencia conceptual, de la diferencia entre concepto y objeto, no para pretender curarla o superarla, ¿no?, o encontrar la forma de realizar los principios filosóficos, sino de trabajar autocríticamente sobre los propios conceptos, sobre la idea de libertad, sobre la idea de metafísica, sobre la idea de historia, sobre la idea de vida, de suerte que no se pretenda una definitiva identificación del concepto con su objeto, ¿no? Una disposición crítica, podríamos decir, una disposición materialista, no idealista, una disposición dialéctica, pero que no quiere ser una dialéctica positiva, que entienda la diferencia o la contradicción como algo transitorio que pueda conducir a nuevas totalizaciones o a nuevas síntesis, sino que se acostumbre a trabajar en la ausencia de fundamento, en la ausencia de resolución, pero que tampoco renuncia al concepto como tal, ¿no? Es trabajar constantemente con el concepto para mostrar aquello que el concepto deja fuera, aquello que el concepto excluye, estudiar los parámetros de identificación que laten en cada sistema conceptual, ¿no?, para mostrar su insuficiencia, para mostrar todo aquello que desborda en la objetividad misma las pretensiones de la razón o de la conceptualización, ¿no? Un trabajo que es un trabajo negativo, que es un trabajo dialéctico, que es un trabajo que no busca la totalización, sino más bien trabajar en esta insuficiencia conceptual, ¿no?
Y esto, insisto, entendiendo que la crítica a la identidad conceptual es también una crítica social, ¿no? Al mismo tiempo y por ello, ¿no? La crítica a la forma en la cual las categorías de las sociedades capitalistas, ¿no? Las categorías de las sociedades de intercambio generalizado atraviesan y condicionan el pensamiento mismo, ¿no? Hacer una crítica de la identidad no es hacer una crítica conceptual o lógica o epistemológica, es hacer también una crítica social, ¿no? Y es elevar el marxismo a esta investigación sobre el modo en el cual las formas crecientemente abstractas de la reproducción social permean y condicionan el propio pensamiento conceptual. El propio pensamiento conceptual. Entonces, no se trata de que la filosofía vaya a promover un cambio social radical, ¿no? Puesto que se trata de algo que tiene que ver con dimensiones distintas a la teoría misma, ¿no? Pero en todo caso la crítica a la identidad es una crítica que se mueve tanto en el plano psíquico, de la identidad psíquica de los sujetos, como en el plano social, como en el plano lógico filosófico, ¿no? Hacer un ejercicio de desconstrucción o de crítica, y quizá podamos ver un poco más concretamente a qué se refiere Adorno con esto, ¿no? Quizá podríamos decir el problema que aquí se está planteando es algo así como cuál es en las condiciones del capitalismo avanzado el afuera del capitalismo. ¿Cuál es el afuera del capitalismo? ¿Cuál es la relación que el capitalismo avanzado mantiene con su afuera o con su otro? ¿Cuál es la supervivencia de la alteridad o de la otreidad, ¿no? en la condición del capitalismo, ¿no? Que ha estado en condición de generar unas estructuras identitarias, ¿no? Y de absorber incluso aquellos movimientos que se le oponían como subversivos o como revolucionarios, ¿no? Entonces, el impulso revolucionario europeo ha muerto. La filosofía no puede pretender restituirse como filosofía primera, como filosofía del sentido, como filosofía de la finalidad y de la trascendencia, ¿no? Idealizar y dar al mundo el valor que el mundo no tiene por sí mismo. Tampoco puede pretender sustentarse o rehabilitar el sujeto fuerte, ¿no? O la intuición o las formas de acceso a una verdad no conceptual, y tampoco debe realizar ese gesto defensivo heideggeriano de buscar una dimensión de la meditación que sea más profunda, que sea más radical que la vida misma de los conceptos, ¿no? Es trabajar con los conceptos, sabiendo que los conceptos nunca se reconcilian con los objetos, pero no buscando una vía alternativa, ni planteando una pregunta más radical que aquella pregunta que se puede plantear incesantemente a partir de los conceptos mismos, ¿no? No jugar al juego heideggeriano, que es Heidegger uno de los grandes oponentes de la dialéctica negativa, no jugar al juego de pensar que antes de la pregunta por los entes, ¿no? Hay una pregunta más profunda, más radical, que es la pregunta por el ser, que ha de plantearse en términos diferentes, ¿no? a la indagación puramente conceptual. Y yo creo que ahí hay un debate, luego quizá lo podamos comentar, que es verdaderamente crucial no solo para comprender la relación entre Adorno y Heidegger, sino para comprender algunas dimensiones filosóficas importantes del siglo XX. En esos términos lo que se puede defender es un planteamiento dialéctico, el planteamiento de una irreconciliación, ¿no? De los conceptos y de los objetos, que al mismo tiempo sea una dialéctica negativa, una dialéctica que no busque la totalización o que no busque el encontrar una forma de conciliar finalmente el concepto de libertad y su realización, el concepto de vida y su realización, sino que más bien trabaje constantemente en la insuficiencia conceptual de los grandes términos de la reflexión filosófica. ¿Qué significa intentar apresar con los conceptos lo que no está en los conceptos o lo que los conceptos dejan fuera, ¿no? ¿Qué significa pensar conceptualmente aquello que el concepto excluye? ¿Qué significa abismarse en lo heterogéneo a los conceptos, ¿no? Sin prescindir del concepto mismo, ¿no? sin incurrir en ninguna vía filosófica alternativa? Diría, una de las vías que tiene que ver con pensar lo que el concepto excluye sin renunciar al concepto, es la vía genealógica. La vía genealógica, pues pensar
aquello que está por debajo de las posiciones conceptuales, los elementos afectivos, los elementos pulsionales, los elementos genealógicos que están dando lugar a posiciones teóricas, a posiciones filosóficas, trazar genealógicamente la historia o la emergencia de los conceptos filosóficos, ¿no? Algo que ya venía funcionando, por ejemplo, en la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Pensar los conceptos como algo que puede venirse abajo, que puede perder su raíz precisamente en un ámbito de afectos, en un ámbito de pulsiones, en un ámbito de miedos, por ejemplo. Intentar comprender la lógica identificadora de la filosofía contemporánea a partir de un miedo primordial o de una furia primordial. Intentar contestar a la pregunta qué afecto o qué posición se está expresando en la intención de generar un sistema filosófico, ¿no? ¿Qué afecto se canaliza en la pretensión de fundar un gran sistema filosófico? ¿De qué manera la filosofía ha estado conducida por afectos como el miedo o como la furia, como el miedo a aquello que no puede integrar en un determinado sistema conceptual, totalizante, el miedo a lo indeterminado, desde el comienzo de la filosofía moderna, el miedo a lo desconocido, de qué manera la misma revolución burguesa y la misma revolución moderna se protege a sí misma de las consecuencias de ese proceso de modernización o de racionalización y de la liberación con respecto a los parámetros y a los fundamentos del antiguo régimen. ¿Cuáles son las barreras que el pensamiento moderno pone a sus propias líneas de fuga? Es ahí donde Adorno puede hablar del idealismo como una furia, ¿no? Del idealismo como un miedo ancestral, del idealismo como ese vientre hambriento que no puede dejar nada fuera de él, que todo debe integrarlo, ¿no? Justamente por esta pulsión o por este afecto, casi nietzscheanamente en este punto, ¿no? de pensar la filosofía en términos de voluntad, ¿no? ¿Qué voluntad se expresa en una filosofía? ¿Qué voluntad se expresa? Y seguramente es interesante también pensar cuál es la voluntad que se expresa en la filosofía de Adorno, ¿no? y a qué otras voluntades se opone. Por lo tanto, hacer una mirada genealógica a la filosofía, genealógica, no desde el punto de vista de la ontología fundamental, sino desde el punto de vista de su origen en aquello que no es racional, ¿no? Pensar de qué manera lo conceptual está vinculado a lo no conceptual o lo racional está vinculado a lo no racional, y al mismo tiempo pensar también el límite o los límites del esfuerzo del concepto. El esfuerzo conceptual tiene sus propios límites, que es necesario reconocer filosóficamente, y trabajar permanentemente en esa fractura, en esa herida, en esa distancia, en esa holgura, ¿no? Que separa los conceptos de sus objetos y que separa los conceptos de sí mismos, ¿no? Puede resultar abstracto de entrada, ¿no? Pero creo que se ilumina algo la posición de Adorno si sobre todo se la sitúa en un determinado contexto polémico, si se piensa cuál es el tipo de reflexión que inaugura y que defiende Heidegger, ¿no? O la fenomenología o la filosofía analítica o el existencialismo de los años 50 o de los años 60, ¿no? La manera en la cual se relacionan con la idea de sujeto, de certeza, de intuición, de autenticidad y la forma en la cual esto separa esos patrones filosóficos de una realidad en permanente transformación, en permanente negación de sí misma, ¿no? Y ahí seguramente uno de los impulsos fundamentales de Adorno es el impulso hegeliano en lo que tiene de negatividad y en lo que tiene de medir constantemente al concepto con lo heterogéneo del concepto. Doy un paso más dentro del planteamiento de la introducción, insisto, para avanzar hacia cosas que se puedan atrapar mejor, ¿no? ¿En qué sentido avanza esta dialéctica negativa o se presenta esta dialéctica negativa? Muy esquemáticamente, como un esfuerzo teórico, por permitir la aparición de la diferencia, de la heterogeneidad, de la pluralidad del objeto, por permitir
utilizo esta analogía, una suerte de liberación del objeto, liberar al objeto, ¿no? La idea de Adorno quizás se pueda resumir así: en el momento en el que rompemos la esperanza de una identidad entre los conceptos y la realidad, y rompemos la esperanza de una identificación entre la razón y la realidad, en ese momento el objeto se presenta de una manera distinta, ¿no? Los objetos se presentan de una manera distinta, los objetos sociales, los objetos culturales, los objetos filosóficos, ¿no? En el momento en el cual ya no aspiramos a nombrarlos definitivamente, ¿no? o a plegarlos a los principios de la subjetividad o de la subjetividad trascendental. En el momento en el que no buscamos una cancelación o una identificación final de los objetos, estos se muestran a una luz distinta, ¿no? Una luz que puede ser más diversa, que puede ser más plural, que puede ser más heterogénea, ¿no? Entonces, generar una filosofía o trabajar en una filosofía en la cual el objeto pueda aparecer en su diversidad, en su cualidad sensible, ¿no? Una filosofía que no neutralice la diferencia de los objetos, ¿no? Que no identifique desde los patrones de la subjetividad trascendental, sino que más bien permita la expresión del sujeto, o se convierta, dice literalmente Adorno, en la forma de expresión de la subjetividad, en la forma de reflexión de la objetividad. Por lo tanto, un esfuerzo, que es un esfuerzo filosóficamente enorme, ¿no? Por buscar una forma de expresión que no anule la diferencia y la cualidad, ¿no? Y la heterogeneidad de los objetos, que permita su diferenciación, que no ejerza violencia sobre las cosas, que no allane las cosas, ¿no? Como el principio de mercantilización allana las cosas al convertirlas en mercancías, ¿no? Que permita mostrar al objeto su propia cualidad. Quizás se pueda pensar en los estudios musicales de Adorno, en su relación con las formas compositivas de la vanguardia musical europea de los años 30, de qué manera las vanguardias musicales o las formas compositivas, por ejemplo, del dodecafonismo, permiten al objeto, al material sonoro, expresarse de una manera distinta, precisamente por no estar ordenado según los parámetros del sujeto, ¿no? Que escucha, de las familiaridades del sujeto. De qué manera una forma de composición musical permite una expresividad diferente de la angustia, por ejemplo, o del temor, a través de la música tonal o dodecafónica, precisamente por permitir que el objeto se exprese de una manera no reglamentada, ¿no? O no plegada a las expectativas, a las tonalidades, a las melodías, ¿no? Propias de la misma subjetividad, ¿no? De qué manera el sujeto, en tanto que libera al objeto, ¿no? Permite que éste muestre sus cualidades diferenciadas. Una filosofía, por lo tanto, que pretende no ejercer violencia sobre las cosas, ¿no? Utilizar el concepto precisamente para mostrar aquello que el concepto está dejando fuera. Y la idea de Adorno es que esta forma de reflexión, insisto, sobre libertad, sobre muerte, sobre metafísica, sobre cuerpo, es una forma de reflexión en la cual no solo se hace justicia al objeto como tal, o se pretende hacer justicia al objeto, sino que se hace justicia también al sujeto, ¿no? Una forma de liberar a la subjetividad, quizá paradójica, es convertirla en una subjetividad frágil, ¿no? En una subjetividad mediada, en una subjetividad que no es soberana sobre las cosas, que no tiene esa característica de la subjetividad de la filosofía moderna, de ser soberana sobre las cosas, ¿no? De gobernar las cosas, al menos desde la filosofía cartesiana y moderna, ¿no? El sujeto como aquel que gobierna las cosas, el sujeto como aquella instancia ante la cual las cosas se tienen que presentar, se tienen que acreditar, se tienen que avalar, ¿no? Entonces la idea de Adorno es: nunca el sujeto es más sujeto que cuando es frágil, que cuando está mediado, ¿no? Nunca tiene más capacidad expresiva que cuando se reconoce atravesado por el objeto mismo, por la objetividad misma, y cuando se reconoce fragmentado y no sustancial. Y no hay nada menos subjetivo, viene a decir
Adorno, si no lo traiciono mucho, no hay nada menos subjetivo que un sujeto fuerte, soberano, idéntico a sí mismo, ¿no? A la manera en la cual la filosofía moderna lo quiso pensar, ¿no? Y ahí dialéctica negativa establece que no hay nada más ideológico que la idea del sujeto trascendental, ¿no? Como idéntico a sí mismo, como conjunto de formas de la experiencia, que son indiferentes de aquello que se experimenta, que son indiferentes del plano de lo corpóreo, de los afectos, etcétera, ¿no? Y que tiene esa característica de ser una subjetividad soberana, ¿no? Por lo tanto, en el momento o en la medida en la cual el sujeto se reconoce a sí mismo como constituido y no solo como constituyente del mundo, es cuando está en condición de apropiarse de sus propias fuerzas expresivas, ¿no? De lograr esa relación entre la experiencia individual o personal y la reflexión filosófica, no desde el punto de vista del sujeto soberano, sino más bien desde el punto de vista del sujeto descentrado, ¿no? Esa forma en la cual la subjetividad y la objetividad se descentran y se entienden no ya a partir de una lógica de la soberanía, sino más bien a partir de una lógica de la mediación. Por lo tanto, de entrada, y por cerrar esta primera presentación, diríamos, una idea de dialéctica que no es positiva, sino negativa, una determinada reflexión sobre la relación entre sujeto y objeto, que entiende que se hace más justicia al objeto y al sujeto pensándolos en esta relación de mediación. Y el punto de referencia polémico es el punto que se trata sobre todo en la primera parte de la dialéctica negativa, sobre la ontología, es Heidegger. Y siempre creo que la relación con Heidegger puede iluminar algo de las posiciones filosóficas de Adorno, como siempre ocurre, ¿no? Que las filosofías se aclaran pues sabiendo exactamente a qué se están oponiendo o de qué manera se inscriben en un espacio polémico. Y ahí la referencia a Heidegger creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una disciplina filosófica, en el caso de Adorno, que no pretende elevarse a un plano originario de la reflexión, al plano originario en el cual la filosofía se trate con cuestiones que no son realmente del ámbito de lo óntico, un remontarse en la pregunta por el ser, ¿no? Como diferente a la pregunta científica, ¿no? No una filosofía que se defina por su distancia con las ciencias y con las ciencias sociales en particular, ¿no? En gran medida hay ahí una tentativa heideggeriana, ¿no? de rehabilitar la profundidad del pensamiento filosófico frente a el pensamiento de lo óntico, el pensamiento de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, de la psicología. Pensar una pregunta del ser que no está vinculada directamente con la pregunta por los entes, ¿no? Una búsqueda de la originariedad, de la profundidad, de la radicalidad del preguntar, un preguntar distinto. Ahí la oposición de Adorno es esta oposición que plantea frente a la búsqueda de la profundidad o de la originariedad o de la pregunta por el ser que es diferente a la pregunta por los entes, la pregunta por los entes. ¿No? La pregunta por los entes, por las relaciones entre los entes, por la forma en la cual son capturados por el sujeto de conocimiento, por la forma en la cual afectan al sujeto de conocimiento. Una pregunta que no busca tanto resolver la cuestión del tiempo en el plano ontológico, sino más bien en el plano óntico, ¿no? El plano de las relaciones entre las cosas, que pretende reflexionar, si se quiere así, a partir de las superficies, ¿no? Y esa es la primera frase de la segunda parte de la dialéctica negativa. Sin entes no hay ser, ¿no? Sin entes no hay ser. No hay pregunta por el ser que en algún sentido no se apoye verdaderamente en la pregunta por los entes, ¿no? Y orientar la reflexión filosófica hacia esa profundidad, hacia esa originariedad, a lo que lleva en último término es a transigir, ¿no? A pactar con lo óntico, a pactar con lo mundano, a pactar con lo mundano, a que el mundo mismo sea tan indiferente, a que los regímenes políticos sean tan indiferentes, que es fácil pactar o acordar o transigir con cualquiera de ellos, ¿no? Esa separación entre filosofía y mundo, entre filosofía y vida. El problema para Adorno en ningún caso es que la filosofía haya olvidado algo, ¿no? O se haya alejado del punto de sentido de su reflexión, el olvido de algo que sea necesario recuperar,
sino más bien un conjunto de relaciones sociales específicas, históricas específicas, en las cuales se producen pues, patrones de identidad o patrones de normalización o patrones de agotamiento, de dominación o de extinción de la diferencia, sobre los cuales es posible incidir no solo teóricamente, sino también prácticamente, pero que en cualquier caso no abre la reflexión filosófica fuera de ese plano, ¿no? Y lo decía antes porque creo que en una parte importante la filosofía del siglo XX se puede explicar a través de este tipo de problemas o pensando cuál es la relación que en cada caso se establece entre la filosofía y las ciencias, ¿no? Y en particular entre la filosofía y las ciencias sociales, ¿no? La manera en la cual se articula esa mediación y la respuesta que se da a en qué consiste filosofar. ¿En qué consiste filosofar? Si filosofar consiste en hacer una meditación sobre la historia de la filosofía o consiste en tener relación con las ciencias concretas, con las ciencias categoriales y aplicar la razón filosófica justamente a esos conceptos, ¿no? Para mostrar su insuficiencia, para criticarlos, para mostrar sus relaciones, pero de una manera históricamente específica. Entonces, la estructura de la dialéctica negativa, a ver si no me extiendo mucho más y podemos hablar un poco sobre esto. La estructura de la dialéctica negativa es una estructura relativamente sistemática, aunque Adorno presenta su propio texto como no sistemático, como el asistema, como la negación del sistema. Parte de una larga introducción en la cual se plantea sobre todo la cuestión de la actualidad de la filosofía, el sujeto-objeto. Una primera gran parte dedicada a la ontología, a la relación con la ontología, a la relación con el pensamiento de Heidegger como oponente fundamental. En segundo lugar, una parte llamada específicamente dialéctica negativa, ¿no? que presenta la dialéctica negativa y algunas de sus características. Y finalmente una parte llamada modelos, ¿no? que toma la palabra seguramente de los modelos musicales, ¿no? Y en esa última parte se afrontan específicamente como modelos filosóficos la reflexión sobre la libertad, sobre la historia y sobre la metafísica, ¿no? Los tres últimos polos de la dialéctica negativa. Jameson dice que la dialéctica negativa es la crítica de la razón pura de Adorno, la crítica de la razón pura de Adorno, que piensa su relación con la metafísica, que piensa su relación con el empirismo, con el positivismo, y que finalmente hace su propia dialéctica trascendental. En lugar de tratarse con Dios, el alma y el mundo, se trata con la libertad, con la historia y con la metafísica. Y en ese sentido tiene una estructura relativamente sistemática. Pues simplemente voy a limitarme a presentar algunas de las cosas que se presentan en esas partes para dar mínimamente una imagen global del conjunto, ¿no? Ya digo, la segunda parte es la que se refiere a la dialéctica negativa como tal, y ahí se plantean algunas cuestiones que son importantes, ¿no? La búsqueda de una expresión adecuada para una dialéctica que no sea positiva, que no sea totalizante. La idea de la primacía del objeto, ¿no? La restitución del valor del objeto y de la forma en la cual el objeto, como lo diferente del sujeto, lo media y lo condiciona y lo constituye, la primacía del objeto, la recuperación de alguna idea hegeliana que Adorno siempre valoró, como este abismarse en lo heterogéneo, este abismarse del concepto en lo heterogéneo, este permitir la expresión de la objetividad como tal, ¿no? Muy característica del idealismo, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Permitir la expresión de la objetividad. Y algo que llama también esa parte la inversión de la reducción subjetiva. Bueno, la inversión de la reducción subjetiva, si tengo que presentarlo de una manera muy esquemática, significa si tradicionalmente la filosofía ha hecho el gesto de la reducción al sujeto, ¿no? De reducir cualquier problema al sujeto y a sus propias categorías, parte de esta dialéctica materialista o negativa tiene que ver con invertir esa reducción, más bien con mostrar de qué manera la dimensión subjetiva está engastada, está imbricada en la objetiva. Y ahí es donde menciona autores a los cuales quizás se ha aludido ya en este seminario, como Son Rettel, digamos, la investigación materialista de la filosofía kantiana, ¿no? De la filosofía trascendental kantiana. Y ahí se presenta también la lógica de la dialéctica negativa como una lógica del desmoronamiento, de la
o de la destrucción de las certezas del pensamiento filosófico y del trabajar negativamente sobre los conceptos filosóficos. Y por último, se presenta ahí también una cuestión metodológicamente muy importante, que es la cuestión de las constelaciones, que obviamente remiten a Benjamin y a ese texto tan difícil y tan influyente en Adorno, que fue el texto de Benjamin sobre el teatro barroco alemán del año 25, ¿no? El origen del drama barroco alemán, cuyo prólogo es normalmente el texto que se menciona para hacer alusión al así llamado método de las constelaciones de Benjamin. El texto de Benjamin es extraordinariamente difícil, como casi todos los de Benjamin, es en particular muy, muy hermético. Quizá lo que se pueda pensar para poder actualizar un poco esta reflexión y captar algo de su sentido, es la idea según la cual la verdad no se puede expresar bajo una forma convencional del concepto, ¿no? O de la enunciación. La verdad de algo, pongamos por caso, la verdad de la tragedia, ¿no? O la verdad de una época, no se puede exponer en los términos convencionales del concepto, ¿no? Nunca se termina de atrapar la verdad de algo a través de las fórmulas convencionales del esto es así, del esto no es así, etcétera, sino a través de algo que es diferente al puro conocimiento, al puro concepto, a lo que está por encima del conocimiento y del concepto, que es la idea. Y la idea se presenta en Benjamin y de una manera diferente, pero vinculada en Adorno, a través de la constelación. La idea de algo, en la que descansa la verdad de algo, se expresa a través de una constelación, ¿no? A través de términos que dicen algo en tanto que están relacionados, ¿no? Que tienen un sentido en tanto que están relacionados. Como una constelación de estrellas nos dice algo en la medida en la cual piensa o establece una distancia o una relación entre los términos, ¿no? Filosofar por constelaciones quiere decir que no se trata tanto de hacer un desarrollo lineal o deductivo de una categoría a otra, ¿no? Conceptual o propio del entendimiento, sino más bien pensar en asociaciones de conceptos, ¿no? En conceptos que retornan constantemente el uno en la relación con el otro. No diría tanto fragmentario, aunque a veces se dice la filosofía benjaminiana es fragmentaria o la de Adorno es fragmentaria. No estoy tan seguro que una constelación sea algo fragmentario, ¿no? Porque la parte de una constelación, una estrella o algo que se emplea en una asociación no es puramente un fragmento, ¿no? Es algo que establece una distancia, establece una relación, establece un sentido, justamente en la medida en la cual esos conceptos se pueden vincular y pueden establecer entre ellos relaciones significativas, ¿no? Significativas. Entonces, pensar constelativo, pensar por constelaciones quiere decir no emplear una forma convencional de la filosofía, sino más bien pensar en términos de discontinuidad o de relación. Y seguramente lo característico de la escritura de Adorno es que es discontinua, más que fragmentaria, discontinua, que no termina donde se espera que termine, ¿no? Que da giros inesperados y que retoma constantemente los mismos temas, ¿no? El tema de la muerte, de la finitud, del dolor, del sufrimiento aparece constantemente en cada uno de los problemas tratados, con modulaciones distintas, con variaciones distintas, ¿no? Con relaciones distintas en las cuales se ilumina ese sentido, ¿no? Entonces, una reflexión, digámoslo así, que concede la prioridad al objeto, que piensa en constelaciones, que intenta revertir la primacía del sujeto, y que parte de los entes y no de la pregunta por el ser, ¿no? Y por concluir y no extender más esta exposición, voy a hacer una mínima referencia a la última parte de dialéctica negativa, por orientar un poco la lectura, en la cual hay algunos de los elementos más sustanciales del texto y que tiene, como he dicho, esta estructura, ¿no? Aplicar modelos filosóficos, como los modelos compositivos de Arnold Schoenberg, no composiciones lineales o narrativas, sino más bien retornos constantes o agotamientos de los temas o variaciones sobre un tema, no ejemplos de una teoría general, ¿no? Sino modificaciones en curso, por así decirlo, que tratan sobre esto, sobre la libertad, sobre la historia y sobre la metafísica. Casi doy una pincelada o una indicación sobre cada una de estas tres partes, ¿no? Finales de la dialéctica negativa, que, como he dicho, Jameson compara con la dialéctica trascendental de Kant, ¿no?
En primer lugar, la libertad, ¿no? ¿Qué significa aplicar o pensar negativamente o a partir de estos principios seguramente muy abstractos, ¿no?, de la dialéctica negativa, el problema de la libertad? Pues pensar de qué manera la idea del sujeto como mediado, como condicionado, modifica nuestra concepción de la libertad. Si el sujeto no es soberano, si el sujeto está mediado, si el sujeto está constituido, seguramente nuestra idea de la libertad se verá conducida a la exigencia de trabajar sobre lo que nos condiciona, ¿no? Una idea que no es la idea de la libertad absoluta del idealismo, que no es la idea de la libertad del libre arbitrio, ¿no? Esto que hay una larguísima discusión con Kant en esta parte de la dialéctica negativa y con la idea de la libertad, del libre arbitrio, la forma en la cual el libre arbitrio funciona como una forma de justificar la existencia del mal en el mundo, ¿no?, que coloca la responsabilidad sobre el sujeto absolutamente libre, ¿no?, con independencia de la maldad o de la corrección del mundo, ¿no? El mal deriva siempre no tanto del orden moderno o burgués, sino más bien de la responsabilidad del individuo, que está siempre en condición de elegir el bien, con independencia de las circunstancias o de las condiciones en las cuales se encuentre. La utilización, digamos, de la libertad como apología, ¿no?, de este orden pervertido. Por lo tanto, una reflexión dialéctica sobre la idea de la libertad que intenta mostrar de qué manera el concepto de libertad se vuelve o se invierte en algo que no es tampoco el determinismo, por supuesto, ¿no?, que no es el contrario o el opuesto, ¿no?, o la negación de la libertad, sino que tiene relación con esto, ¿no?, que no hay otra idea más firme de libertad que la actuación sobre lo que nos determina, ¿no? Nos hacemos libres actuando sobre aquello que nos determina, sobre las condiciones que determinan a la subjetividad. No tanto desde una subjetividad soberana, decidiendo soberanamente, sino más bien actuando sobre la sociedad, sobre los parámetros de la sociedad y a través de la sociedad sobre aquello que constituye al sujeto. Un parámetro de reflexión dialéctica sobre la libertad que no la conduce a la pura negación de la libertad, ¿no?, sino que la resignifica en unos términos que tienen que ver con el sujeto mediado y que tienen que ver con el sujeto constituido, ¿no? Una cierta rehabilitación, podríamos decir, de la heteronomía, o de la idea de que no puede haber libertad si no es en una sociedad liberada, que no hay sujeto libre si no hay reflexión sobre las propias condiciones o las propias determinaciones, ¿no?, que no hay manera de avanzar en nuestra propia libertad si no es pensando en aquello que nos condiciona, ¿no?, y actuando sobre eso que nos condiciona. En segundo lugar, la idea de historia, ¿no? Ahí el diálogo no es tanto con Kant, sino con Hegel, ¿no?, la idea de la historia, de la cancelación de la historia, del fin de la historia, que Adorno piensa desde el punto de vista de la historia natural, ¿no?, de ver de qué manera la reflexión filosófica sobre la historia conduce a una concepción de la historia definida sobre todo por el concepto de transitoriedad, por el concepto de caducidad, una reflexión dialéctica sobre la historia que la lleva de una historia progresiva o progresista o lineal a una concepción de la historia atravesada por la finitud, en la cual se reflexiona sobre la relación entre historia y naturaleza. Bueno, esto es una vieja idea que remite de nuevo a la filosofía de los años 30 y a la relación de Adorno con Benjamin, que vincula historia y naturaleza. Para decir historia natural consiste en pensar la historia como naturaleza, ¿no?, en pensar la historia como atravesada por la finitud y por la muerte natural, y pensar la naturaleza como historia, ¿no?, pensar la naturaleza como una catástrofe, como una discontinuidad, en unos términos que de nuevo remiten a la atmósfera del estudio de Benjamin sobre el barroco, ¿no? Pensar la historia natural, pensar la historia como una producción de segundas naturalezas, en la cual se coagulan, ¿no?, relaciones e identidades, ¿no? Pensar la naturaleza como una historia de catástrofe, como una historia de finitud, como una historia de muerte, ¿no? Pensar la historia humana a la altura de 1966 en términos de historia natural, ¿no?, en la cual se imbrican necesariamente historia y naturaleza desde el punto de vista del devenir, desde el punto de vista de la transitoriedad, ¿no? No hay
posibilidad de arrancar la historia humana de la naturaleza, ¿no? Y de todo lo que eso implica. Y en realidad naturaleza e historia solo pueden pensarse de manera conjunta y de manera dialéctica, ¿no? A través del rasgo de la decadencia, de la finitud y de la temporalidad. Por lo tanto, reducción o inversión o reflexión dialéctica sobre el concepto de historia, ¿no? Que lo conduce hacia la forma de la historia natural. Y finalmente la reflexión sobre la metafísica. La última parte de dialéctica negativa, compuesta a su vez de 12 pequeñas partes, ¿no? Una pequeña composición dodecafónica, en la cual Adorno reflexiona sobre la metafísica, sobre el destino de la metafísica, ¿no? Y hace de nuevo una reflexión dialéctica sobre las pretensiones de la metafísica. Ahora, en este momento en el cual podemos estar seguros de que nada va a hacer ya justicia a la muerte, de que nada va a hacer justicia a la catástrofe, de que la pretensión metafísica como tal es irrecuperable, ¿no? de que la pretensión de una trascendencia o la pretensión de un sentido, ¿no? Simplemente han dejado de formar parte de las intenciones de la filosofía, ¿no? En el año 66, ¿no? La pretensión de la trascendencia, de un sentido, de una unificación, de una redención, ¿no? De ese pensar el ser verdaderamente ser o el ser necesario, etc. Allí donde la filosofía se derrumba, allí donde la filosofía encuentra su verdadera muerte, la reflexión dialéctica de Adorno, de nuevo, es aquella reflexión en virtud de la cual vemos que en el momento de la muerte de la metafísica es cuando se libera parte de su verdad o parte de su sentido, ¿no? Allí donde la metafísica se hace definitivamente imposible es cuando se puede cumplir parte de su promesa o de su intención. Esta parte de la trascendencia o de la redención o de la salvación. ¿En qué sentido? En este sentido que es relativamente claro dentro de las exposiciones de Adorno, ¿no? En el sentido de que la metafísica posterior a los años 40, a los años 50, posterior a la catástrofe, posterior a la muerte masiva, a la producción masiva de muerte en el corazón mismo de Occidente, ¿no? La metafísica posterior a la catástrofe es una metafísica que no puede dejar de afrontar la cuestión de la finitud, de la muerte y del sufrimiento. Que en esas condiciones intelectuales, en esas condiciones sociales, no puede haber pretensión de sentido o pretensión de trascendencia que no se apoye en la realidad del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento incalculable de los seres humanos, ¿no? Al final del progreso, no al principio del progreso, sino al final del progreso, ¿no? A partir de la violencia desatada en el siglo XX, en el siglo seguramente más violento de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la metafísica muere como tal, ¿no? Como productora de sentido, productora de trascendencia, pero en su muerte, en su descomposición, en su desmoronamiento, se libera parte de su verdad en el hecho de que no se pueda eludir más la cuestión del sufrimiento y de la finitud. De que el imperativo categórico, dice Adorno, el imperativo categórico derivado de Auschwitz, el imperativo categórico derivado de Hitler, es precisamente que Auschwitz no se repita, ¿no? Es el no torturarás, ¿no? Es la referencia al dolor, es la referencia a la muerte, es la referencia al cadáver, al sufrimiento. Allí donde la metafísica es ya imposible, se rehabilita la idea de que la única finalidad moralmente relevante es la erradicación del sufrimiento, es la erradicación del sufrimiento. Y la certeza de que la filosofía parte de una manera más adecuada si afronta lo inhumano, que si intenta pensar lo humano, ¿no? Que está más en el camino de la reflexión adecuada, si parte de lo inhumano, si parte del sufrimiento, si parte del dolor, si parte de todo aquello que había quedado excluido del relato que la modernidad se cuenta sobre sí misma, ¿no? De la relevancia y de la presencia del dolor y de la muerte y de la finitud, ¿no? Aquello que ya no se puede quitar de la mirada. Esto es lo que llama Adorno en las últimas frases de la dialéctica negativa, la solidaridad con la metafísica
en el momento de su derrumbe, ¿no? Es la frase con la que acaba Dialéctica Negativa, ¿no? Cuya última reflexión, por lo tanto, es la reflexión sobre el nacionalsocialismo, sobre el dolor, sobre Auschwitz, ¿no? Sobre el imperativo categórico derivado de Auschwitz. Es la reflexión dialéctica en torno a la idea de la metafísica misma, de la posibilidad de una trascendencia, de la posibilidad de una redención, ¿no? Que queda anclada y que queda radicada en el tratarse con el sufrimiento, ¿no? En el tratarse con la lógica de la finitud y del sufrimiento humano. Entonces, si se quiere ver muy esquemáticamente los resultados de esta última parte de la dialéctica negativa o las finalidades o los objetivos, ¿no? Puede seguirse, y creo que es una buena forma, ¿no? de orientar la lectura partiendo de algunos de los resultados del texto. Puede seguirse esta transformación o esta inversión dialéctica de la noción de libertad, ¿no? Que queda la libertad allí donde el sujeto ya no puede presumir de soberanía. De qué manera se puede concebir la historia, ¿no? En las condiciones actuales de la filosofía europea, como historia natural, como historia de finitud o como historia de discontinuidad. Y finalmente, de qué manera la metafísica libera parte de su verdad o de su sentido en el momento en el que ya se ha vuelto imposible o anacrónica o obsoleta. Entonces, quizá el recorrido, por enlazarlo de alguna forma, el recorrido de la dialéctica negativa es aquella que va de la supervivencia de la filosofía, a la supervivencia posterior a Auschwitz, a la supervivencia del horror, a la conciencia que siempre tuvo Adorno de ser un superviviente, ¿no? de Auschwitz, y a la culpa del superviviente, del problema de cómo ha sobrevivido la filosofía, de esa primera frase de la dialéctica negativa: la filosofía vive porque no se realizó, porque no ha logrado cumplir su impulso emancipador, a la última frase de la dialéctica negativa, que es la referencia a la solidaridad con la metafísica en el momento de su derrumbe, ¿no? A partir de la rehabilitación de la historia natural y de la finitud, ¿no? Hay algo quizá interesante, y concluyo ya con esto, que es la rehabilitación y la centralidad de la cuestión del sufrimiento. Por eso decía antes que nuestra propia crisis es también un escenario en el cual los parámetros de la crítica varían, ¿no? Por esta cuestión. Hubo un tiempo que los que somos más mayores lo recordamos bien, me refiero a los años 90, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral en los años 90 sobre Adorno, Horkheimer, Lukács. Recuerdo bien que había algunas categorías del pensamiento crítico, del pensamiento adorniano en concreto, que resultaban muy excesivas, ¿no? para la cultura hegemónica en los años 90. En particular la idea del sufrimiento, ¿no? Y la centralidad del sufrimiento, que en algún sentido entraba en contradicción con algunas de las líneas fundamentales de la cosmovisión, del neoliberalismo, por así decirlo, en proceso de implantación, y la lógica del sufrimiento, de la producción de muerte de las poblaciones sobrantes, ¿no? De la insignificancia de lo humano, del daño que el proceso de modernización termina por causar a la naturaleza interna del ser humano, etc. Todo aquello parecía ligeramente anacrónico, en todo caso pesimista, ¿no? Según las categorías que se le suelen aplicar al pensamiento de la teoría crítica a partir de los años 40, ¿no? El giro pesimista o una cierta concepción de la clausura total de las posibilidades del cambio, etc., ¿no? Y me parece relevante apreciar de qué manera el lenguaje del sufrimiento y el lenguaje de la finitud, quizá ahora en la forma del lenguaje de la vulnerabilidad, ¿no? De la vulnerabilidad y de la finitud, pues que llega hasta el pensamiento actual de Judith Butler, ¿no? Por decir un referente muy actual, ha recuperado al hilo, sobre todo de las crisis del capitalismo neoliberal a partir del año 2007-2008, una centralidad fortísima, ¿no? La cuestión de la vulnerabilidad, de la finitud, del cuerpo, del sufrimiento, de las poblaciones sobrantes, de la exclusión, del dolor, ¿no? Del sufrimiento que acompaña a las formas laborales, del sufrimiento que acompaña a las formas sociales, ¿no? Toda la cuestión que no puede desaparecer de nuestro propio horizonte crítico, ¿no? Y me parece relevante la reaparición o la rehabilitación de términos o de conceptos que en los años 90 hubieran sido mucho más problemáticos. Pienso, por ejemplo, en el concepto de cuidados, ¿no? O de vulnerabilidad.
que se empleaban en los años 90, pero que definía más bien un discurso conservador o un discurso algo naturalista o algo ingenuo, ¿no? En las condiciones de una subjetividad que todavía trabajaba más bien en la búsqueda de su diferencia, de su intensidad, de su personalidad propia, etcétera, ¿no? Entonces creo que si hay algo que caracteriza la edad, digamos, del neoliberalismo avanzado es precisamente que el neoliberalismo trabaja justamente sobre la exclusión del sufrimiento, ¿no? O sobre la responsabilización de los sujetos de tal suerte que el sufrimiento siempre termina por ser una responsabilidad individual, ¿no? Algo que tiene que ver con un defecto del individuo que no ha sabido encontrar la forma de su realización o de evitar el sufrimiento o de estar bien, ¿no? O de acceder a su propia felicidad, etcétera. Y creo que hay por ahí un giro que me parece interesante y que en algún sentido también devuelve algo de actualidad al pensamiento de la teoría crítica y de Adorno en particular, que es esta centralidad de la finitud, del sufrimiento, de la historia natural, ¿no? Algo que seguramente hacía que Adorno fuera muy sombrío para los años 90, pero que en la actualidad creo que tiene un sentido fuerte, ¿no? Su lectura, su rehabilitación, diciendo como siempre, yo lo defiendo antes que nada que la filosofía en ningún caso, ni en el caso de Adorno, ni en el caso de Hegel, ni en el caso de Kant, puede limitarse a comentar a los clásicos, ¿no? A comentar a Adorno, en este caso, ¿no? Y nada más por mi parte. No veo a nadie, pero por mi parte lo dejaría aquí y podemos comentar lo que queráis. No sé si...